La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Porque yo creo en mi país. Ellos se la pasaron diciendo que este era un país fracasado, un país de mierda, una sociedad de mierda. Aunque no creían, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. ¿Y de qué va esta jornada? Por un lado, Cristina Fernández fue citada a los tribunales federales de Comodoro Pi y ya declaró como testigo en el juicio de la causa que investiga el intento de asesinarla el 1 de septiembre de 2022, cuando era vicepresidenta. Esto anunciaba ayer que iba a ir a declarar, habló 1 hora y pico, fue el único testimonio del día en el Tribunal Oral Federal número 6, en la Sala AMIA. Una causa que tiene 3 imputados, todos están presos. Fernando Sabaj Montiel, iba a decir el tirador, pero el que apretó el gatillo y tal cosa, por suerte no ocurrió. Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo. ¿Se acuerdan que Carrizo durante su indagatoria le pidió perdón? Ayer, antes de la declaración, Cristina había tuiteado esto y había compartido un video de Indisciplinades con un estilo cinematográfico, francés, en fin, que resume el atentado, resume lo que ella piensa que son las responsabilidades políticas. Miremos un poquito. Aunque se parece bastante. El film noir tiene víctimas, victimarios, una femme fatal y una investigación que lleva el hilo de la trama descubriendo pruebas. Es el detalle que diferencia esta historia. El 1 de septiembre de 2022, a las 20:52 horas, en la esquina de Juncal y Uruguay del barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, la 2 veces presidenta y por entonces vicepresidenta argentina llegaba a su domicilio donde la esperaba una multitud. Nadie sabía que entre toda esa gente había alguien armado, que venía haciendo inteligencia junto a su novia, haciéndose pasar por vendedores de copos de azúcar, para esa noche apuntar a la cabeza de la vicepresidenta y gatillar. El disparo no salió. El tirador fue capturado. La cómplice escapó. Bueno, hasta ahí lo que sabemos que ocurrió, lo que vivimos hace casi 2 años. Y alguna de las cosas que dijo la expresidenta, bueno, dijo que tuvo otras épocas donde fue víctima de violencia, pero simbólica, sobre todo mediática, que los días previos al intento de asesinato había gente que llegaba en camionetas, que la insultaba desde la calle. Subrayó incluso lo que ella desde el comienzo entiende que fue por lo menos una irresponsabilidad de la policía o de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y a veces dice un poco más que eso, ya habla de una especie de negligencia o connivencia. Y dice que el fiscal Luciani y su alegato, ella en realidad lo llamó diatriba, dijo que no fue un alegato, en esa causa de donde ella venía, de los tribunales justamente de Comodoro Pi, donde la señalaban por corrupción, contribuyó, dijo, ese alegato, esa diatriba, a ese clima de violencia, porque además lo publicaban, no sé si se acuerdan, en la tele a pantalla partida, de un lado Luciani y del otro lado de la pantalla la puerta de la casa de Cristina Fernández. Veamos un poquito de lo que estuvo diciendo Cristina hoy en los tribunales de Comodoro Pi. Minutos, ya llegando, ahí va, sí, dice Cristina. Dentro de política, sino fundamentalmente de mujer. Vía Crucis, acá crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo, no me suena, si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla. Y también el negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual, ¿no? Hasta con un ojo negro me sacaron y una curita. El negocio, crisis del despoder K, el negocio de pegarle a Cristina. Tiene actualidad también, ¿no? Como verán, todo siempre se repite. Hasta llegar, por ejemplo, esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en 2008,
el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino de Clarín, me caricaturizó con un ojo negro. Un ojo negro. 2008. Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento, todos saben que yo no soy feminista, ¿no? Pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer. Sigo siendo la única mujer electa presidenta. Sufría estas agresiones en mi condición de mujer, sin embargo, y no es que reclame nada, simplemente marcar. Me acuerdo que cuando sucedió esa caricatura de Clarín, y esto es extensivo también al periodismo, ninguna de las mujeres periodistas que, si bien no comparten nuestra mirada política, dicen que yo me quiero hacer la víctima. No es una cuestión de querer hacerse la víctima. Bueno, dos cosas sobre esto. La primera, que no importa si estamos hablando de que, no sé, censurar un episodio de Los Simpsons o le quisieron pegar un tiro a la presidenta, siempre la pregunta de dónde están las feministas. Pero también pensaba que, bueno, más allá de lo que cualquiera diga o haga de análisis respecto de lo que sucedió con Cristina Fernández, se puede entender, o yo puedo entender por lo menos, y supongo que ustedes también, cualquier clase de paranoia o especulación que ella hace respecto de cuándo se iniciaron los episodios de violencia, cuánto caldo de cultivo hubo para llegar a la instancia a la que se llegó, porque bueno, ¿no? Tenés que estar en la escena, que después además la ves por televisión, de cuando trataron de pegarte un tiro. Ya repasaremos con más detalle, pero es la primera vez que la escuchamos hablar en un juicio donde ella es la víctima del hecho y busca especialmente en su mirada, y un poco esto era lo que decía en el video, que se analice si, bueno, y es algo que le pidió la justicia y por ahora la justicia dijo que no, pero que se analice si hubo instigadores, si hubo financistas de este ataque. Trata ella de apuntar sus preocupaciones en torno a la investigación. Por un lado, que se haya borrado el contenido del celular de Sabac Montiel, porque todo puede ser, ¿no? Puede ser una negligencia y puede ser parte de una trama un poco más grande que eso. Que no se haya profundizado en el rol de organizaciones como Revolución Federal, cercanas a los imputados, el financiamiento político de estos espacios que menciona y las posibles conexiones con el diputado Gerardo Milman, que había sido señalado, no sé si se acuerdan, por un testigo por declaraciones sospechosas en un bar, en fin. Por otro lado, otro proceso judicial que es agenda, la ex primera dama Fabiola Yáñez dio testimonio ayer durante casi 4 horas ante el fiscal Ramiro González en la causa por violencia de género iniciada contra el expresidente Alberto Fernández. Prestó declaración vía Zoom desde el consulado argentino en Madrid. Después se levantó el secreto de sumario. Esto quiere decir que podemos decir cualquier cosa de lo que ella contó. Más o menos, porque a través de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal, es decir, los fiscales, le pidieron a la prensa, nos pidieron que evitemos la referencia a aspectos íntimos y a aspectos de la salud de la denunciante, porque ella hizo referencia a esto en su declaración, empezó a salir en la tapa de todos lados, algunos todavía lo tienen en sus portadas. Nosotros no lo vamos a repasar porque por algo la Fiscalía hace esta solicitud. En su exposición, lo que hizo Fabiola Yáñez fue detallar 3 episodios, sobre todo, habla de más, pero sobre todo detallar 3 episodios de violencia física. Dijo que en uno de ellos Alberto Fernández la tomó del cuello. Y como ya había hecho en el escrito el día anterior en el consulado argentino en Madrid, mencionó a Federico Saavedra. ¿Quién era Federico Saavedra? Digo, era en ese momento el jefe de la unidad médica presidencial. Lo que dice Fabiola Yáñez es que después de que ella fuera víctima de una de las agresiones de Alberto Fernández, va y consulta con este médico y dice que Saavedra, casi a modo de una palmadita en la espalda, le da globulitos de árnica. Esto es lo que relata ella. Y ojo, porque los relatos que involucran a empleados de la Quinta de Olivos podrían ser claves para lo que luego termine definiendo la justicia
respecto de si se trata o no de una causa que tiene que mantenerse en el fuero federal o si, como pretende el expresidente, tiene que ir a un fuero de familia. Bueno, esto está en discusión todavía, no se termina de definir. Otro de los nombres mencionados por Fabiola Yáñez, esto ya lo venía haciendo, aunque no lo había mencionado en el nombre, sí en el escrito del día anterior, pero no en la nota que dio en Infobae, es el de la ex ministra de Mujeres, Ayelen Massina. Lo que dice Fabiola Yáñez es que le pidió ayuda a Ayelen Massina, pero sin éxito. Y Massina había dado notas y además publicado en redes que esto no fue así, que esa conversación nunca existió y planeaba, no sé si ya lo hizo, planeaba hoy hacer una presentación espontánea en la justicia, es decir, presentar un escrito donde ella cuenta su versión de los hechos. Habló la abogada de Fabiola Yáñez, que la fue a acompañar a todo este proceso en Madrid, Mariana Gallego, y dijo esto. Pidió que intentemos seguir en esta línea que manteníamos de confidencialidad y por tanto no responder preguntas, porque para eso está la justicia, y sí decirles que bueno, que pudo ella declarar, que se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM, la Fiscalía, el juzgado que está interviniendo, y que ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. Como les dije, les pido 1000 disculpas, pero por la cuestión de la confidencialidad que tenemos con mi cliente y sobre todo a pedido de ella, estoy acá para agradecerles y para decirles que bueno, ahora hay que seguir el proceso judicial. La UFEM que menciona es la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra la Mujer, que es parte de este proceso para acompañarla, para que se respete la perspectiva de género en todo lo que está dándose en el proceso judicial, que está una unidad a cargo de Mariela Laboceta. Y ojo, porque lo que pasa en las causas de violencia de género es que en este caso la querella, pero digamos la denunciante, tiene la posibilidad de decidir que el denunciado no esté en la audiencia. Entonces ya había resuelto Fabiola Yáñez que Alberto Fernández no fuera parte de este Zoom que hicieron para la audiencia de Fabiola Yáñez. Pero además se decidió, a pedido de la querella, que no fuera parte tampoco la defensa de Alberto Fernández, es decir, la abogada Silvina Carreira. Y ahí hay una discusión respecto de si esto corresponde o no corresponde. Entonces la abogada dijo ante la prensa que esa audiencia no era válida. La audiencia se grabó de todas formas y la podrá ver, pero dijo que esa audiencia no era válida porque no la dejaron ser parte de esa videollamada. Delicados, para mi gusto, los argumentos que usa justamente en una causa de violencia de género. Pregunto por WhatsApp si me iban a pasar un link, me dijeron que no, que yo la podía hacer o presencial o con un pliego. Atento porque es una cuestión de género eso, ¿no? Entonces también considero que está bien que se resguarde que yo no puedo abrir un link en cualquier lado, que cualquier persona lo pueda escuchar. Me parece súper correcto. Yo haría lo mismo. ¿Para usted es válida esta declaración de hoy? No, para mí no es válida. Primero porque yo tenía una resolución. La resolución es inapelable para el código. Con un mero escrito que no entiendo, revocó la resolución que había dado y los motivos de ese cambio es no revictimizar a la víctima. Considero que está bien no revictimizar a la víctima, realmente, sea una mujer, sea un hombre, sea un niño. A cualquier víctima. Para mí no tiene género. No estoy diciendo que sea una víctima. Se considera realmente, si puede dar, o sea, si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, de la forma que hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Entonces, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde? Primero no hizo una nota de muchas horas y después cómo una denunciante quiere sobrellevar la situación no, o sea, puede ser motivo de debate en la casa de cada uno, pero no sé si dentro de la causa.
Entre las repercusiones que faltaban, porque dijimos que se habían pronunciado pocos dirigentes o exfuncionarios del entorno de Alberto Fernández o de lo que era su entorno en ese momento, entre las repercusiones que faltaban estaba la del exministro de Economía, Martín Guzmán, que recordemos igual no terminó bien con Alberto Fernández, dijo esto en Radio Con Vos. Lo primero que me genera todo lo que vimos, todas las noticias que vimos en estas últimas semanas, es un profundo asco. Me parece que hay cosas que son muy graves. Obviamente que lo primero que espero es que Fabiola se sienta protegida. Es evidente, y vi la entrevista que dio, que ha sufrido mucho, que tiene mucha angustia, y creo que debemos cuidarla, ¿sí? Eso es lo primero. Además, hay una gran irresponsabilidad política en ciertas acciones relacionadas en toda esta historia, ¿viste? Porque se junta y se mezcla todo y le genera a mucha gente la percepción de que la política es eso, de que se está en otra, de que la política es abusar del poder que se consigue. Y yo creo que eso hace muchísimo daño a un proyecto popular. Ahora, no todo es lo mismo. También habló un poco sobre diferenciar entre las contradicciones personales, dice él, del expresidente y las contradicciones en las políticas de género. Este es el análisis que hace. Además toca un tema que es las políticas con perspectiva de género. Y creo que lo que es importante aquí dejar bien en claro es que no dependen de una persona. El gobierno de Alberto Fernández, si era en lugar de ser Alberto Fernández el presidente y era el mismo gobierno con otro presidente, también hubiera tenido una política con perspectiva de género. Es decir, eso está en el movimiento. El movimiento feminista también ha sido parte de una construcción que ha dado lugar a que en la Argentina gobiernos de carácter peronista, kirchnerista, tengan esas banderas. Es decir que no hay que pensar que por lo que hoy vemos de Alberto Fernández hay un nivel de hipocresía entre la política que se lleva adelante y lo que se pregona. En todo caso, hay un nivel de hipocresía entre la persona, entre lo que pregona la persona y lo que efectivamente hace la persona, que es diferente. Es difícil en este momento hacer llegar ese mensaje a la población, ¿no? A cada uno le pasa lo que le pasa con esta situación. Todavía no sé si se puede procesar tanto. Lo otro que sucedió ayer con respecto a, llamémosle, las políticas de género o la falta de ellas, fue el cuestionamiento que le hizo Silvia Mercado, la periodista recientemente restituida en las acreditaciones de Casa Rosada, pero muy agredida por el presidente de la Nación en redes, y el vocero presidencial Manuel Adorni, no sé, contrapunto le podemos llamar. No hay ningún tipo de inconveniente con que efectivamente quien se sienta violentado en su integridad pueda hacer la denuncia correspondiente. Pero no es solo hacer la denuncia, sino alguna política para acompañar a estas víctimas. Justamente lo que no hizo el gobierno anterior, me parece que bien podría hacerlo este gobierno, sí, claro, por supuesto, que es llevar adelante de hecho, políticas de defensa y de acompañamiento a las víctimas. Que empiezan en el 144, eso lo pueden iniciar en el 144 y en el 144 los guían. ¿O pretendés que yo te transmita el manual de atención a la víctima? Lo que pretendo es algún vocero o vocera en materias de violencia de género dentro del gobierno nacional que hoy no hay. No hay dónde llamar. Al 144, Silvia. Perdón, tomé información sobre el tema. Yo no soy una víctima de la violencia de género. Yo soy una periodista que informa sobre las políticas, en este caso, de violencia de género. El mismo Ministerio de Justicia no tiene información acerca de quién se ocupa ahora de explicar. ¿Y antes quién se encargaba? Perdóname. Antes había una oficina, un ministerio, una que no servía para nada. Un consejo. Hagamos algo que sirva. Pero Manuel. por supuesto que sí, te repito, tenemos las fuerzas de seguridad a disposición, la justicia a disposición, como debió estar siempre, y el 144 que te falta en la respuesta. Las políticas de violencia de género son más complejas. Empiezan en una denuncia y continúan en un acompañamiento, en controlar lo que los medios hacen en materia de difundir estos casos. No hubo nadie que estuvo controlando, Manuel, cosas horribles que se han difundido. Aquí, lamentablemente, no había ningún organismo que controle eso. Bueno,
Yo te creo, hermana. Gracias. La línea 144, por si alguien está en una situación de violencia, no es para denuncias, nunca fue para denuncias. Quiero insistir con que históricamente, y ojalá siga siendo así, aunque haya muchísima menos gente atendiendo, es un número para pedir asesoramiento por si alguien, no sé, necesita salir de su casa porque está en una situación de violencia, pero necesita poder ir a un lugar a donde no solamente la contengan, sino que la ayuden económicamente, porque quizás hay una dependencia económica en esa casa y entonces es mucho más difícil para una mujer salir corriendo de su domicilio, o a lo mejor está con sus hijos y tiene que irse a un refugio. Entonces el asesoramiento es muy importante y por eso también la línea 144 puede asesorar a gente del entorno de una víctima que necesite saber cómo ayudarla, cómo acompañarla. Esta mañana ocurrió algo que vienen advirtiendo hace semanas los organismos de derechos humanos, lo hemos contado y tenían razón en esto que se venía. El gobierno desmanteló por decreto el organismo que ayuda a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que busca a los bebés robados durante la dictadura, es decir, restituirles la identidad a quienes eran bebés en ese momento y quizás ni sospechan que fueron apropiados. La CONADI ya no va a poder hacer estas investigaciones, por lo menos no de un modo tan profundo, porque no va a poder acceder a los archivos del Estado para ayudar a la tarea de búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo. Ahí está el decreto que salió hoy y empieza a generar controversia porque todavía no se termina de definir qué implica esto, cuáles son las consecuencias. Bueno, todavía lo vamos a estudiar. Les resumo un poco de esto. ¿Qué pasó? El gobierno desmanteló por decreto el organismo que ayuda a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. ¿Qué es la CONADI? Es un organismo creado en 1992 en el gobierno de Carlos Menem, ese presidente que Milei venera, para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño que, gracias a la incansable lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, reconoció el derecho a la identidad en estos casos. En 2001 se aprobó una ley que estableció que una de las funciones de CONADI sería pedirle asistencia al Banco Nacional de Datos Genéticos, pedirle análisis, pedirle también información sobre sus archivos. En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto para que hubiera una unidad de investigación dentro de la CONADI que accediera a todos los archivos estatales que hiciera falta. Nunca desde ese decreto, ni con Cristina Fernández, ni con Mauricio Macri, ni con Alberto Fernández, la CONADI tuvo restricciones para acceder a estos archivos. Incluso la CONADI recibe información confidencial de apropiaciones y atiende las consultas de los que se acercan porque dudan de su origen. En la enorme mayoría de los casos es la CONADI la que determina cuándo un expediente tiene que llegar a la consulta en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y ahora, ¿qué cambia? Que la CONADI no va a poder motivar investigaciones para después llevarlas a la justicia. Incluso es un problema no solo para el avance de estos expedientes, sino para la propia justicia, porque hay unos 7.000 casos en estudio que si tuviera que seguirlos la justicia se saturaría, o sea, no lo haría bien. ¿Por qué el gobierno hace esto? Bueno, el argumento formal es que no corresponde que el Ejecutivo investigue algo que debería investigar la justicia, pero como en el caso de la Oficina Anticorrupción, en realidad se analizan casos para evaluar si hay material para judicializarlos. El gobierno dice que además la CONADI es un organismo militante que al no darle archivos está protegiendo a todo este material. Pero en los más de 30 años de historia de Abuela de Plaza de Mayo jamás se filtró un dato de estos expedientes de los que estamos hablando de búsqueda de identidad de los bebés robados en dictadura. Y hay otra lectura. Bueno, son simbólicas las fotos del presidente y la vice arriba de un tanque militar. Incluso puede ser simbólico que un gobierno rechace la cifra de los 30.000, pero cuando diputados libertarios visitan genocidas y su espacio no lo repudia y salen por decreto trabas para los procesos de búsqueda de nietos apropiados, ya podemos hablar de políticas en contra de que haya memoria, verdad y justicia.
Ayer en la Comisión de Adultos Mayores del Congreso, un poco en este marco, varios invitados se retiraron por la presencia de la diputada Lourdes Arrieta, que es una de las 6 que visitó, de los 6 que visitó a represores en la cárcel de Ezeiza. Antes de irse, una de estas personas discutió con la diputada y la diputada le dijo que se sentía discriminada. Le voy a pedir disculpas a mis compañeros y a mis compañeras, pero realmente yo no puedo, como es detenido, no puedo estar sentado con negacionistas y con quienes defienden y visitan a los genocidas. Con esas personas yo no me puedo sentar. Así que le agradezco la invitación y me retiro. Bueno, le agradecemos a Luis que nos dio su explicación. Sí. Es una cuestión absolutamente de respeto por la historia y por la memoria de mis 30.000 compañeros. Pido disculpas, diputados, pero me parece que llegó la hora en la Argentina de hablar con la verdad, no ser hipócritas. Discúlpeme, diputada. Diputados, nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Nosotros somos hoy discriminados por una posición política frente a una persona. Yo no estoy haciendo juicio de valor sobre tu condición, estoy haciendo... No te está discriminando nadie porque estás sentada ahí y los que nos vamos somos nosotros. Los que cobramos 280.000 pesos de sueldo somos nosotros. Los que no tenemos ley de movilidad somos nosotros. Los que nos atravesó el DNU somos nosotros. Los que perdemos el fondo de garantía somos nosotros. Y vos crees que te engañaron. Si te engañaron, tendrías que preguntarte qué pasó, que no reflexionaste sobre tu condición como diputada, porque cada uno tiene la formación que corresponde y la historia no se puede evitar. ¿Qué pasa hoy en el Congreso? Hoy miércoles. Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO habían pedido sesionar hoy con un temario similar al que iba a tratarse la semana pasada, que acuérdate no obtuvieron el quórum porque se ausentó el bloque llamado dialoguista o considerado dialoguista, Encuentro Federal, el nuevo nombre del bloque que conduce Miguel Pichetto. ¿Te acordás que se llamaba Hacemos Coalición Federal? Esa sesión estaba pedida para las 11 de la mañana. Se había presentado un temario de 18 puntos, incluyendo la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, declarar a la educación como servicio esencial, o sea, básicamente complicarles a los docentes la posibilidad de hacer paro o sacarles ese derecho, lo cual, imagínense las conclusiones que puede haber en torno a eso y las consecuencias en la calle, judicializadas, en fin. Pero el radicalismo había pedido otra sesión para hoy por el financiamiento universitario, mientras docentes y no docentes están transitando el tercer día de paro por reclamos salariales. Encuentro Federal no había negociado esta situación de ver si participaba o no de esta discusión y recordemos que viene reclamando desde la semana pasada con una partecita así chiquitita de la UCR, el resto no, sesionar y tratar el decreto que aumenta los fondos de la CIDE, cosa que esperan poder discutir mañana en otra sesión que pidieron en diputados. Lo que pasa que hoy, lográndose el quórum, en el medio aparece obviamente la discusión de la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, es decir, un pedido de repudio seguramente de algunos sectores, y también la discusión que va a plantear una parte de la oposición de esto que veíamos recién, de la visita de los diputados libertarios a genocidas en prisión. Todo eso va a ser parte del debate dentro del recinto. Veremos qué va pasando con el quórum. No sé si por estas horas ya lo han logrado. En el medio de todo esto, ya vimos ayer, pero ahora lo vamos a repasar porque es realmente increíble, el concepto que tiró el presidente en Instagram respecto de los progres que buscan no trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis, servicios gratis, mucho sexo gay. Y en el medio hubo un ninguneo contra Maradona. ¿Por qué vinculamos todo esto? Porque esto publicaba lo que veíamos recién, Milei, el lunes en su Instagram, y le responde en redes el periodista Luis Novarecio.
Sí, señor presidente, con mucho respeto le digo. Sí, mucho sexo gay, porque gay con mayúscula, como lo pone el presidente. Mucho que hablar de una libre elección de 2 personas adultas que sigue siendo juzgada aún por los que se dicen liberales. Sí, señor presidente, mucha propaganda gay para revertir la discriminación que han padecido miles y miles de personas y que siguen padeciendo. Sí, señor presidente, mucha prédica para los que interinamente ocupan lugares de poder. Entiendan que una palabra de discriminación duele, ofende y en algunos casos, y esto es obviamente lo más peligroso, invita a decisiones trágicas de quienes la padecen. Eso e invita a otros a ser más agresivos que eso también, ¿no? Sí, señor presidente, mucho orgullo gay, mucho. Lo invito con respeto y cariño a que piense lo que le digo, lo que le decimos. Luego amplió Luis Novarecio su postura en un diálogo en Urbana Play con María O'Donnell. Tengo una cierta responsabilidad para decirle, che, no es por acá. Insisto, yo creo que hay sectores, Victoria Villarruel es homofóbica, es conservadora, es una persona a la que le molesta la cuestión gay. La igualdad de derechos, porque es tan fácil como eso, sí. Digo, ¿qué tiene que ver cómo se compone una pareja para que cualquier tipo de pareja tenga el derecho a casarse, ¿no? Entonces, si sos libertario, meterte en la sexualidad de la gente, ¿no? Contrasta muy fuerte el discurso de todos tenemos el derecho a decir y hacer lo que queremos. Pero hay algo con el mundo gay, como dice, hay una obsesión notable con la metáfora del, ¿no? De la cosa sexual, hay como una idea ¿no? Sí, de perversión, de promiscuidad, de que yo cuántas cosas, no sé qué cosas. Hay homofobia. La Argentina es pionera. Es el 7º país en el mundo con matrimonio full rights, es decir, con la misma situación. ¿En serio vamos a volver a discutir este tema? Tenemos un secretario oculto que discute el divorcio, María. Sí. O sea, yo estaba preparado para dar algún debate. ¿Divorcio? Bueno, en la misma línea, Flor de la B le pidió al presidente que se enfoque en lo importante, dijo esto en Intrusos. Mientras todo esto está pasando, también en La Nación ayer salió publicado que 1 millón de niños en Argentina se acuestan sin comer. Que eso es gravísimo. Está pasando en medio de esta novela que nos tratan de distraer. ¿Es gravísimo lo que sucedió con Alberto Fernández? Sí. ¿Que la justicia investigue? Sí. Pero tampoco hay que estar distraído de lo que está pasando. Porque si la gente tiene hambre, eso es, ahí debería estar la cabeza del presidente. En eso, no tuiteando cosas y pavadas de la gente gay, sino gay, que hace cada uno con su culo. No debería importarle lo que hacen las personas con su culo. Él debería importarle si esos chicos pueden comer. Es mejorarle la vida a las personas, nada más. Y veamos cómo invita el rapero nacional Dillom a uno de sus próximos recitales. Pues se sube un poco a esto, pone la misma foto y dice: show de Dillom. No hay que trabajar, robo de celulares, mucho sexo gay, todos reciben el mismo trato, todos son económicamente iguales, solo aquellos pertenecientes a las fuerzas tienen armas. Y la polémica de ayer, por esto mencionábamos a Maradona, porque se quiso hacer el vivo el vocero presidencial Manuel Adorni conmemorando el Día del Zurdo o con la visibilización. Ya no sé si tiene sentido lo del Día del Zurdo, pero que dijo lo del Día del Zurdo, pero otro día lo debatimos, pero se quiso hacer gracioso y todo lo que pasó. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. Lo lee, también además, a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores. Lo más espectacular es que si te vas a hacer el vivo, aún tratando de ningunearlo cuando te lo nombran, cuanto menos no demuestre que no sabes nada de fútbol y que ni siquiera recordás si era zurdo o no era zurdo, porque... Y bueno... La respuesta de Fernando Signorini, histórico preparador físico del Diego: Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio. Y quizás la respuesta más contundente, la que hubiera dado Maradona si hubieran agredido a otro que estuviera en su entorno, y la forma de defenderlo me parece que tiene mucha sintonía con lo que hubiera respondido Maradona. Estoy hablando del Negro Enrique, campeón del mundo junto a Maradona en el 86, que le habló a Adorni así. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, me llegó un video de este muchacho Adorni, que es el campeón del mundo de los pelotudos y se quiere que es vivo. Y gracias a Dios no nombraste al más grande de todos, el Diego. Así que Adorni,
están los boludos, los muy boludos y vos. También habló Dalma Maradona, una de las hijas de el Diego, en sus historias de Instagram, y lo hizo así. Hola a todos, voy a tratar de ser breve porque siento que este tema no merece más que 1 o 2 historias de mi tiempo, pero sí quiero explicar lo que para mí fue una falta de respeto de parte del vocero presidencial, y es que se notaron mucho los hilos de todo esto que hicieron. Ellos no quisieron saludar a ningún zurdo en el Día del Zurdo, sino que quisieron mostrarle a todos cómo ellos ignoran la existencia de Maradona, porque si vos querés saludar a los zurdos, saludás a Messi, a Di María, a Ginóbili, a Maravilla Martínez y a Vilas, y decís que ellos aportaron a la grandeza de la Argentina, pero no decís porque ellos sí aportaron a la grandeza de la Argentina, porque ¿quién no aportó a la grandeza los de la Argentina? zurdos ideológicos, creo, igual que y cuando después te lo nombran, te haces el sordo, porque realmente me cuesta mucho creer que no sepas quién es Maradona, porque más allá que a vos te guste o no te guste, Argentina la conocen por Maradona y ahora por Messi, pero me cuesta mucho, mucho, mucho creer que no sabes quién es. Y por último quiero decirte que la persona que vos te olvidaste de nombrar es el ídolo de todos los que sí nombraste, y aprovecho para agradecerle eternamente a Maravilla Martínez por haber dicho la frase: no teníamos para comer, pero teníamos a Maradona. Creo que eso explica un poco también quién es. Gracias a todos por el aguante, y acá estamos para maradonizar el mundo, le molesté a quien le molesté. ¡Mua! Qué valientes resultaron ser todos ahora. Bueno, en eso está el debate de la Argentina. No quiero dejar de mencionar algo que esta semana está presente en algunos medios, pero no tanto como lo estaba hace algunas semanas, así que vamos a ponerlo también sobre la mesa. Familiares y allegados de Loan Peña se manifestaron anoche en la localidad correntina de 9 de julio, en Goya, junto a vecinos que se solidarizan por la desaparición de este nene de 5 años. Ayer se cumplieron 2 meses de esa desaparición y se ha evidenciado en estos 2 meses como mínimo una negligencia del gobierno de Corrientes en esta búsqueda, como máximo una participación. Los padres del nene participaron de la movilización junto a su abogado Fernando Burlando, reclamaron la aparición con vida de su hijo. Hoy hay movilización en la ciudad de Buenos Aires por este tema, y a 2 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña hay 7 personas detenidas y los investigadores todavía desconocen qué sucedió con este nene de 5 años. A eso le agrego también que esta semana se cumplió 1 mes de la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén, una joven que salió de su casa para verse con un chico y que no regresó. Esta tarde el INDEC va a difundir datos del índice de inflación de julio. El gobierno espera que la cifra esté bajo del 4%. El discurso oficial sostiene que ese indicador está volviendo a desacelerar después de haber subido en junio. Venía bajando después de un escándalo de diciembre. No quiero dejar de decir que venía en la gestión anterior muy recontra alto, y en diciembre se descontroló con la devaluación muchísimo más, ¿no? Estaba en 12 y pico. La máxima del gobierno anterior llegó a 25,5 en diciembre, y desde ahí la mayoría de los sectores no se han podido recuperar. Bueno, pero desde ahí fue bajando, y la cosa es que el gobierno cree que en junio subió un poquito a 4,6, pero que ahora vuelve a bajar. Vamos a ver si efectivamente es así. Capaz que termina siendo, como espera el gobierno, el número más bajo de lo que va del año. Llamó la atención igual la semana pasada el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que llegó a 5,1 en julio. Lo que pasa es que el índice de la Ciudad de Buenos Aires viene bastante más arriba que el número nacional en este año. Eso no venía ocurriendo, pero este año viene así que es difícil calcular a partir de ahí. Hay distintas consultoras, pero las que le informan sus proyecciones al Banco Central dicen que es posible esta pretensión del gobierno y calculan que el número de julio puede estar por debajo del 4. Debajo del 4 es 3,9, 3,8, ¿no? Esto informó el relevamiento de expectativas del mercado, lo que llaman REM.
Bueno, en este marco, el gobierno viene repitiendo las últimas semanas que los salarios están creciendo en términos reales. Lo que pasa es que están creciendo en términos reales los salarios registrados y en el último mes, que tampoco es este, sino que siempre son rezagados esos números, así que estamos hablando de meses para atrás. Pero bueno, ponele que hayan dejado de perder. Pero si contamos desde diciembre, no. Entonces... Bueno, ahí está el gobierno dando este debate. ¿Qué está pasando realmente con los inglesos? Los inglesos. Jairo Estrachea explica en C+, en el canal de YouTube de Cenital, la parte que es verdad y la que no tanto. Les voy a contar algo bastante triste. A vos te da la impresión de que todo está caro. Y te voy a dar una noticia. Tu sueldo está barato. Y eso te ve en este gráfico cuando vos ves el empobrecimiento de nuestros salarios medido en dólares de manera sostenida y desde 2018. Eso es un salario promedio de la economía argentina dividido por un precio del dólar del momento, ya sea el oficial o el paralelo. Pasémoslo rápido porque es criminal. En el 2018 tenías un salario promedio en Argentina, si lo dividías por el tipo de cambio paralelo, el tipo de cambio libre, en $1.400. El promedio del salario en Argentina en 2018, hace 6 años, era $1.400. Hacé la cuenta ahora por los dólares de lo que valen ahora. Hoy el salario promedio a mayo del 24, si seguís la misma curva azul, está en $760 y llegó a estar en 460, pero como el gobierno pisó los dólares paralelos, empezó a mejorar en dólares el salario. Es la mitad de lo que era en 2018. Pero igual esa suba en dólares que dice el gobierno, imagínate cuánta gente le importa su salario en dólares, cuánta gente puede hacer algo comprando dólares, ¿no? Cuánta gente puede comprar dólares en el país. Pero el asunto, por supuesto que puede ser una noticia, el gobierno puede agarrarse de la foto, ¿no? Puede querer, vos estás queriendo que la gente se ilusione o lo que sea y decís, bueno... Pero se está agarrando de la foto diciendo que no es la foto, diciendo que es la película, y eso no es así. Desde diciembre no mejoraron los salarios respecto de la inflación, eso quiero decir. Bueno, dicho esto, en los primeros 5 meses del gobierno de Javier Milei se perdieron 115.000 puestos de trabajo registrados. Es decir, se perdieron muchísimos más, pero el número registrado es el que podemos decir con certeza, ¿no? Son datos del CIPA que mostró que casi todos los sectores, registrados privados, estatales, no registrados, trabajadoras de casa particulares, experimentaron una caída del nivel de empleo. En comparación con noviembre, no los primeros meses de este año. En comparación con noviembre, son 175.000 y pico los formales que perdieron sus puestos de trabajo. Las personas con trabajo registrado pasaron de 13.359.000 en diciembre a 13.244.000 en mayo. Por eso este es 115.000 de los registrados. En la comparación interanual, es decir, mayo-mayo, el total de trabajadores con empleo registrados se redujo a 1,4%. Ojo, porque este puede empezar a ser el problema. Vos decís, baja la inflación, ¿no? Y entonces en los últimos años, ¿cuál fue el principal problema de los argentinos? La inflación. Vos te preguntaban y vos decías la inflación. Ahora, capaz que ante la pregunta empieza a ser, como en otra época, el desempleo. O el salario también podría ser. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Las ramas que sí registran crecimiento, esto te describe un poco cuál es el plan económico de Javier Milei, ¿no? Las ramas que sí están contratando o registraron cierto crecimiento, el campo, agricultura, ganadería, caza, silvicultura, la pesca y la minería. Igual mínimo, tampoco un gran crecimiento, mínimo, pero es lo que registra algunas subas. Antes de irme, Venezuela, ¿te acordás que había un quilombo? Bueno, repasemos algunas cositas porque se nos fue un poco de las tapas, pero todavía no está solucionado el asunto. Todavía hay discusiones en torno a esto. De hecho, el canciller brasileño, Celso Amorim, viene diciendo y plantea ahora, en realidad el representante Lula, no es su tarea hoy, entiendo que no es la de canciller, viene diciendo que están en negociaciones y ahora está planteando si no puede haber una nueva elección con la veeduría de
europeos de la Unión Europea. Bueno, veremos, por ahora no hay negociación posible. La oposición sigue movilizándose en Venezuela, exigiendo una transición, siguen sin publicarse las actas electorales, siguen alegando el hackeo informático. Y la Plataforma Unitaria Democrática, es decir, la oposición de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, convocó a una protesta mundial para este sábado en más de 100 ciudades en defensa de lo que entienden que pasó, que es el triunfo de Edmundo González Urrutia. La semana pasada, el colega Leandro Lutzky publicó un video explicando por qué renunciaba a su trabajo en Telesur, es decir, a el canal oficial del Estado venezolano, canal de noticias latinoamericanas, y lo decía así. Hoy es viernes 9 de agosto, el jueves 1 renuncié a mi trabajo como presentador de noticias y conductor de programas de actualidad internacional en Telesur, básicamente por el escándalo electoral que está ocurriendo en Venezuela. Simplemente no podía pararme frente a cámara y repetir que el sistema electoral venezolano es el mejor o el más seguro del mundo en medio de una lluvia de denuncias de fraude electoral que todavía no han sido respondidas de modo acorde, en medio de una catarata de dudas en torno a la votación del 28 de julio que todavía no se han disipado. Estuve esperando unos cuantos días para hacer este video, suponiendo que tal vez las autoridades locales de Venezuela harían públicas las tan famosas actas electorales, algo que aún no sucedió. En ese contexto, en el marco actual de protestas, muertos en las calles, miles de detenidos, que incluso lo ha reconocido el propio gobierno, en ese marco es que yo decido presentar mi renuncia. Básicamente no me parecía ético seguir apareciendo en el canal, que si bien es multiestatal, todos sabemos que la programación está administrada por el gobierno venezolano, así que no me parecía bien poner mi rostro ahí, siendo que eso legitimaría semejante escándalo electoral. Ya hicimos una semana entera de la cobertura de las elecciones en Venezuela, así que cualquier cosa que quieran ir a chusmear del detalle de lo que ha pasado los primeros días, de lo que dice uno, de lo que dice el otro, incluso de lo que decimos nosotros, lo podés encontrar en YouTube, que están todos los programas ahí. Quisimos subir una historia con algún resumen, una se pudo subir, la otra nos la baneó Instagram, le mandamos un besito, está en TikTok, cualquier cosa. Volviendo al hackeo que argumenta el gobierno venezolano, hace unos días mostrábamos que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, culpa a Elon Musk, al dueño de X, al dueño de la ex Twitter. También vimos a Maduro incentivando a que los venezolanos desinstalen WhatsApp, porque decía que era parte de ese mismo complot, y sigue entrando en guerra con las redes sociales que haga falta, esta vez con TikTok. Y cada país ha conseguido su modelo para llevar el tema de las redes sociales que infectan a la sociedad de antivalores, que son divertidas, que son medios para comunicarse, lo son, pero también son medios para la guerra. Por ejemplo, algo que está pasando en este momento. Yo acostumbro a transmitir todas estas actividades públicas para que se conozcan aquí en el mundo. Como hay una campaña en el mundo tan brutal, yo la transmito en las redes sociales. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real. Y me mandaron esto, TikTok. Miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de Milei y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. Bueno, también por suerte muy elevado el nivel de discusión en este momento en Venezuela. Cerremos con el amor. ¿Les gusta cerrar con el amor? Estoy hablando de la oficialización de un romance, una pareja, no sé.
Bueno, vimos públicamente que se dieron un piquito el presidente de la Nación y Yuyito González. Ella ya había dicho de todas las formas posibles que estaba con muchas ganas de ese vínculo y ayer se mostraron juntos viendo la obra de teatro La noche del 16 de enero de Ayn Rand en el marco de la presentación del proyecto de ley de juicio por jurados, porque el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, armó esto donde actúan los funcionarios. Actúan los funcionarios. Así, se suben al escenario y hacen de actores del juicio por jurados. Ahí está, sale besito. Ay, justo el chabón. No, no me hace esto. Me pone Fabio, me destruís. Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Se mostraban así entonces en el CCK, Palacio Libertad, no sé cómo llamarlo. La cosa es que nos vamos a ir con el amor. Nos reencontramos mañana al mediodía. Gracias, Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Celina Sereno en las redes y en la producción en la jornada de hoy. Nos reencontramos mañana, les decía, a las 12 del mediodía en esto que se llama Elijo Creer. Chao.